darle un enfoque un poco más técnico desde las soluciones, específicamente desde lo que nos puede aportar Kaspersky para ayudarnos a mejorar toda esa parte de protección de datos con las herramientas de ciberseguridad. A lo largo desde 2020 para acá, hemos tenido distintos tipos de incidentes informáticos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Digamos que de 2020 para acá se intensificaron o se hicieron más públicos, porque eso es algo también importante. Ya a medida que va evolucionando las normas de protección de datos, también se hace mucho más visible cuando hay afectaciones, ¿sí? Y Colombia obviamente no ha sido la excepción. Hemos visto múltiples tipos de incidentes de ciberseguridad en todos los segmentos económicos, ¿sí? Digamos que no ha sido de la excepción, algunos bien o mal manejados desde la parte de comunicaciones, pero siempre ha habido incidentes. Y esto es porque exponen cuando se reporta normalmente un incidente de ciberseguridad, es porque hay afectación en terceros. ¿Cuáles son esos terceros? Pues están nuestros datos involucrados, ¿sí? Siempre cuando se publica, normalmente es porque terceros fueron afectados y normalmente estos terceros son los usuarios o nosotros como usuarios. Se ha aumentado los ataques de phishing y de ransomware. El ataque de phishing obviamente representa una amenaza. Los phishing es cuando suplantan sitios, correos, mensajes de textos de manera legítima o suplantan sitios como si fueran legítimos y digamos que juegan con nuestro conocimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan? Lucros financieros, acceso a datos para publicar información, pero casi todos estos temas buscan vulnerar información para generar un lucro financiero, ¿sí? Porque esto es muy común, ¿sí? Porque jugar con la inteligencia de los usuarios es mucho más simple para un ciberataque. En Colombia ha aumentado en un 39% los ciberataques en el último año. Estamos, digamos, como en la media global. En el mundo ha aumentado el 40%. Digamos que esto siempre va a generar un impacto económico muy grande. Y esto también dice que pues, si nos encontramos en la media global, que es casi el 40%, pues nosotros debemos tomar mejores acciones en materias de ciberseguridad. En el caso de Colombia, registrado por Kaspersky, se registran 117 bloqueos por minuto, ¿sí? En la región son más de 1.200.000 bloqueos por minuto. Esto indica, es un indicador bastante bajo para el caso de Colombia y significa que aún tenemos muchas entidades, usuarios con temas de software ilegal, ¿sí? El tener software ilegal compromete altamente la protección de datos, entonces vemos organizaciones, y voy a poner un ejemplo, que eh, legalizan el sistema operativo, pero las aplicaciones continúan siendo piratas. Entonces, como mínimo, legalicemos el sistema operativo. Digamos que en la ciberseguridad es como un conjunto, digámoslo así, un equipo de fútbol.
¿sí? Yo debo componentes de manera correcta para así poder mitigar el riesgo. Es fundamental que mantengamos esos estándares. Luego están los famosos programas maliciosos, las publicidades, cuando se navega, que se encuentran múltiples tipos de publicidad. Esta publicidad que dice tu equipo, tu dispositivo móvil está en riesgo. Los adjuntos que nos llegan en los correos, las direcciones URLs falsas, todo esto que buscan generar brechas de ciberseguridad. Muchas de estas cosas llevan a que Colombia sea el país número 39 en materia de ciberseguridad digital, ¿sí? Diremos, se podría decir que no es un número malo, ¿sí? Pero si lo comparamos con lo que hacen otros países mucho más desarrollados en materias tecnológicas y sobre todo en temas de protección de datos, pues sí estamos un poco quedados. Digamos que ya vivimos en un mundo muchísimo más globalizado, de acceso a tecnología mucho más simple y de capacidades de comunicación mayor, entonces esto sí se debe mejorar a nivel Colombia. Adicionalmente, hoy se habla mucho de las amenazas evasivas. Las amenazas evasivas son las que buscan camuflarse, por así decirlo, en nuestras organizaciones, sistemas operativos, programas, dispositivos de red y demás. Y básicamente su objetivo es saltarse los controles de ciberseguridad buscando no ser detectados. ¿Cómo lo hacen? Con programas legítimos, ¿sí? Es algo que es tendencia, entonces ya las protecciones ya no son como lo que hacíamos antes de tener un software que detecte programas, sino que hoy debemos tener capacidades de detectar comportamientos y tener también monitoreos muchísimo más avanzados. Tenemos unos desafíos claves en temas de ciberseguridad. La primera es la protección de datos, los incidentes de ransomware, las amenazas persistentes y el crecimiento o la complejidad de la infraestructura. Constantemente, a medida que evoluciona más la infraestructura, nube y demás, pues obviamente las capacidades y las superficies de ataque se vuelven mucho más complejas para los administradores o responsables de TI. En protección de datos estamos en el camino de que hayan mayor número de regulaciones a las que están actuales, ¿sí? Si bien hoy hay regulaciones en materia de protección de datos, pero digamos que no son tan efectivas. Yo creo que debería haber mucho más rigurosidad y que no solo se centren en algún tipo de empresa, sino que tengan controles, limiten datos de accesos estrictos y logren regular de manera más efectiva toda la parte del dato, ¿sí? Es importante también que nosotros como organización o organizaciones nos preparemos, ¿sí? Y tengamos herramientas de gestión de acceso a los datos, software de DLPs, software de ciberseguridad especializados, herramientas de copia de seguridad. Aquí hago un paréntesis, verdaderas herramientas de copias de seguridad. Una copia de seguridad no es guardar un documento en un disco duro, una memoria USB, sino que es hacer con software un cifrado correcto de la copia de seguridad en un almacenamiento o repositorio seguro, es lo que se debe hacer en estos casos. Cuando hablamos de ransomware, los costos de un incidente de ransomware son bastante altos y aquí se alinea muy importante las capacidades también que tenemos de respuesta a incidentes y cómo, en caso de que se concrete un incidente, nosotros tenemos capacidad de recuperarnos frente a eso. Es donde se vienen las capacidades de las copias de seguridad. Y fundamental, nosotros como administradores de TI muchas veces debemos ponernos como en una postura de cuáles son mis puntos débiles y empezar a atacarlos y empezar a reducir esos puntos débiles. Las amenazas persistentes son esas amenazas que muchas veces simplemente tienen comportamientos anómalos, no concretan un incidente grave, pero buscan empezar a generar un ataque dirigido, llamémoslo de manera silenciosa, robando datos. Es por eso que a veces vemos que hay un incidente de ciberseguridad, exponen los datos de ciberseguridad
y la entidad o la compañía no tienen idea cómo ocurrió un incidente de estos, si tenían todas las capacidades. Las amenazas persistentes son bastante silenciosas y buscan, digamos, afectar nuestra infraestructura con comportamientos anómalos, también muchos temas de herramientas sofisticadas. Entonces ahí donde debemos prestar mucha atención al análisis de los incidentes. Cuando hablamos del crecimiento de la infraestructura, debemos tener muchos enfoques. Lo primero es tener una capacidad de datos centralizada, ¿sí? Y también de gestión de gran parte de mi operación. Es difícil tener todo de una manera centralizada, a veces no es tan recomendable todo, ¿sí? Buscar tener la mayor capacidad de automatización y capacidades de aprendizaje, que nuestras herramientas tengan capacidades de aprendizaje. ¿Para qué? Para entender los comportamientos anómalos, ¿sí? ¿Cómo ayuda Kaspersky a todo esto? Kaspersky tiene un portafolio de ciberseguridad bastante amplio, ¿sí? No es solo las componentes de protección en endpoint. Kaspersky tiene soluciones de inteligencia de amenazas que son agnósticas para equipos de ciberseguridad, donde pueden generar investigaciones. Kaspersky tiene herramientas de capacitación de usuarios finales. Muchas veces ustedes como organizaciones tienen herramientas robustas de protección, pero se nos queda por fuera muchas veces esos usuarios. Kaspersky tiene herramientas para eso, servicios de entrenamientos a equipos de ciberseguridad, servicios de análisis, de assessment, que son completamente agnósticos a las soluciones que ustedes puedan llegar a tener o que puedan llegar a adquirir. Dentro de las capacidades de Kaspersky, Kaspersky cree fielmente en la independencia y la transparencia para todos los clientes. Es por eso que tiene unos sitios, unas iniciativas de transparencia global, y es donde el usuario puede ver cómo se procesan sus datos, ¿sí? Para garantizar la mayor transparencia posible. Tienen toda la documentación principalmente hay un sitio en Suiza donde se cumplen con todas las normativas. Suiza, y en el caso de Zurich, es un país bien estricto en materia de normativa de protección de datos. El más cercano a Colombia está en Sao Paulo, y todos estos sitios tienen auditoría SOC 2 y están certificados en ISO 27001, buscando garantizar la transparencia y cómo cumplen con toda la parte de procesamiento de datos. Tenemos tres niveles de protección a nivel de endpoint y todas basadas en EDR, ¿sí? Pero entendamos primero qué es un EDR y definámoslo de acuerdo al que lo estructuró como de la manera más correcta, que fue Gartner. Gartner nos dice que el EDR almacena comportamientos a nivel de sistemas de endpoint. Y esto es muy importante, ¿sí? Los CDR siempre están enfocados en gestionar la telemetría basada en endpoint. Entonces, digamos así, los mal llamados antivirus, por decir un nombre, y nos va a dar unas capacidades de detección, de contener, de investigar y de generar una orientación a la corrección. Si por algún motivo a veces a esto le ponen un X, pues realmente no es un XDR, sino es un E. Todo lo que sea telemetría, análisis de telemetría basada en endpoint, es un EDR. ¿Por qué son útiles los EDR? Porque nos ayudan a combatir las amenazas evasivas. Porque es estas herramientas de telemetría o de visibilidad mucho más profunda nos permite entender y visualizar y iniciar así toda una parte de contención, toda una investigación de mucha más efectiva, ¿sí? Ya podemos tomar decisiones, no tomar decisiones en un único punto, sino tomar decisiones en toda la organización de manera global, obviamente con los endpoints que yo tenga protegidos. Características principales
de un endpoint es tener un análisis causa-raíz que contenga pues un EDR, capacidades de detección basadas en indicadores de compromiso. Un indicador de compromiso es el hallazgo de un evento, de cualquier tipo de evento, se convierte en un indicador de compromiso y a partir de ahí yo ya puedo investigar y empezar a dar respuesta. Dentro de todos estos componentes que tiene Kaspersky, Kaspersky también ofrece una parte de formación en temas de ciberseguridad para el personal que administra la plataforma. ¿Sí? Ustedes pueden formarse, no solo está la parte de protección e investigación, sino que también los administradores de TI adquieran mejor conocimiento. Entonces son 6 cursos en los que el administrador se puede capacitar y certificar en temas de ciberseguridad, es tema de ciberseguridad en general. Cuando hablamos de investigación NDR, les quiero mostrar, este es el gráfico de análisis causa-raíz. En este gráfico de análisis causa-raíz, yo tengo toda la tarjeta del incidente, todos los detalles del evento y tengo unas capacidades de orientación. Todo esto enfocados en tener una mejor fuente de la verdad, un enriquecimiento de datos y empezar a tener antecedentes. ¿Para qué? Para mejorar toda mi investigación. ¿Sí? ¿Nunca sentiste que el día no tiene horas suficientes? Bueno, yo sí. Soy Mario. Trabajo para una empresa de telecomunicaciones y soy el único técnico IT aquí. Autodidacta, trabajador y amo lo que hago. Nuestra infraestructura sigue creciendo, pero no podemos permitirnos más especialistas, especialmente ciberexpertos como yo. Estamos viendo muchos más ataques que con éxito burlan la protección. Solían amenazar únicamente a las grandes empresas, pero ya no es así. Las empresas como la mía están bajo la mira, y más ahora que las personas trabajan desde sus casas. Tengo tantas reuniones, estudios, informes, evaluaciones de riesgo y sistemas que configurar. Lo último que necesito es que me ataque un ransomware. Sabíamos que debíamos actuar. Y como yo era el que administraba todo, queríamos automatizar todo lo que pudiéramos. Así que decidimos probar algo nuevo. Kaspersky Optimum Security. Obtengo detección automática de amenazas evasivas y puedo ver de dónde vienen y cómo se desarrollaron. Todo desde una única consola en la nube, lo que me ahorra muchos problemas. Y ahora no tenemos que preocuparnos por inversiones en seguridad ni en nuevos recursos. Podemos estar seguros de nuestra protección. Y yo puedo sacar adelante esos proyectos que no tenía tiempo de hacer. Ahora vamos a hablar un poco del XDR. Eh, la diferencia, aquí nos hacen una pregunta en el chat, ¿sí? Nos preguntan que cuál es la diferencia del X y el EDR. Yo le llamaría los Rs, ¿sí? Cuando hablamos de XDR, y vamos a mirar cómo también lo define Gartner, ¿sí? Entonces, aquí viene ya una definición mucho más diferente. Es una tecnología emergente y tiene un enfoque más unificado y eficiente para prevenir, detectar y responder a las amenazas, ¿sí? Digamos que aquí no tiene un enfoque a nivel de endpoint como lo hacía, ¿sí? Y algo muy importante, con una personalización mínima, el mercado del XDR consiste en proveedores de solución que ofrecen paquetes y productos de seguridad que están estrechamente integrados por una capacidad común de prevención. ¿Cuál es esa capacidad común de prevención? Y es la capacidad de integrarse con terceros, ¿sí? Yo ya debo tener aquí la capacidad, ya no solo pasa de tener capacidades de respuesta a nivel de endpoint, sino también poder tener telemetría de terceros. Yo poder integrarme con un tercero, con un vendor de X marca, ejemplo, ustedes tienen su endpoint de Kaspersky y tienen un firewall de Xmark, ¿sí? Y ustedes quieren integrarse con ese firewall de Xmarker y empezar a correlacionar eventos y hacer una investigación avanzada, hacer cacería de amenazas, gestionar casos y en el caso de Kaspersky les comparte unos playbook
y unas estrategias para mejorar esas respuestas a toda esta telemetría avanzada que tiene. Entonces ya no es una telemetría basada en endpoint, sino que ustedes agregan su firewall, su aplicación, una máquina puntual. Ahora que hay muchas aplicaciones en nube, entonces yo quiero correlacionar los logs de mi aplicación en nube, entonces lo traigo hacia mi correlacionador de eventos y empiezo a organizar toda esta telemetría, toda esta información, digámoslo, avanzada que tengo. Importantísimo, empezar a analizar e interpretar todos los datos que tenemos o toda la telemetría que tenemos a nivel eh, organizativo, ¿sí? Características del XDR de Kaspersky. Entonces, tenemos una mayor capacidad de toma de decisiones, la toma de decisiones es muchísimo más avanzada y se enfoca en una plataforma, digámoslo así, tipo 100, que me correlaciona estos eventos, la protección tradicional de endpoint y unas capacidades de investigación asimismo avanzadas. Entonces, tenemos la capacidad de procesar y almacenar todos nuestros eventos, incluyendo de fuentes de terceras. La ventaja aquí es que Kaspersky no tiene costos adicionales a nivel de telemetría y integrarse con terceros. Todo lo hace de manera automática, ¿sí? Tiene capacidad de integración de más con 70 marcas, ¿sí? Es una API abierta. Esto es una solución tipo 100, ¿sí? Digamos que el XDR viene con un 100 automatizado incluido en la solución, ¿sí? Toda la parte de endpoint, donde tiene capacidades de respuesta a amenazas de día cero, con su parte reputacional, de comportamiento y demás, donde podemos analizar todo tipo, digamos, de malware. Y las capacidades de respuesta basadas en una respuesta experta, donde permitimos, como les digo, tener los playbooks de respuesta a todo esto, ¿sí? ¿Por qué les hablo del XDR? Porque el XDR ya tiene una visibilidad y a medida que nosotros vamos madurando en los conceptos de ciberseguridad en las organizaciones, entonces uno empieza con protección de endpoint, empieza con protección de EDR, continúa con XDR y ya pues puede evolucionar a partes de MDR y demás. Las capacidades de respuesta, tenemos los playbooks automatizados basados en Threat Intelligence, donde nos van, basados en, pues, en inteligencia y amenazas enriquecidas, donde nosotros podemos tomar muchas mejores respuestas. Obviamente, uno como administrador de TI, uno no se las sabe todas. Y aquí es donde se viene fundamental los playbooks para mejorar las capacidades de respuesta. Cuando generamos investigaciones, yo puedo tener una alerta, esta alerta puede ser una alerta temprana, yo puedo iniciar mi investigación y llegar a profundizar. Por ejemplo, genero una hipótesis basados en una alerta, esa alerta la puedo convertir en un incidente, puedo analizar de manera profunda e investigar si tengo casos iguales o similares que me ocurrieron en esa máquina, cómo los investigo en toda la organización y de una vez dejar respuestas automatizadas en caso de que alguna dispositivo o algún dispositivo tengan un comportamiento igual o similar. Estos son uno de los gráficos de la telemetría que tenemos. Esta telemetría de EDR es mucho más avanzada a la de un EDR tradicional, porque aquí deben haber capacidades de investigación con terceros, de dar respuesta a investigaciones o la telemetría que incluyamos de terceros, ¿sí? ¿Qué más nos ayuda a todas estas capacidades? Y hablamos del MDR. El MDR ya es administración, ¿sí? Es Management Detection and Response. Entonces, tenemos un enfoque, este es el enfoque del endpoint, digámoslo, el enfoque del endpoint es amenazas conocidas y aquí unas capacidades de respuesta. Y está el otro escenario, que son de las amenazas desconocidas, donde nosotros tenemos que hacer cacería de amenazas y hacer toda una investigación, ¿sí? Y también tener una capacidad de respuesta a incidentes.
Y es aquí donde se vuelve fundamental una herramienta como MDR, cuando de pronto como organización no tenemos las capacidades o un equipo especializado en ciberseguridad para dar respuesta y un monitoreo constante 24/7 a la plataforma, tenemos un MDR donde podemos tener toda la capacidad de endpoint, toda la protección, generamos una telemetría, ¿sí? Y esa telemetría es analizada y investigada por el equipo de SOC de Kaspersky y puede dar respuestas de manera automática o generar una guía para el administrador de TI. ¿Sí? Obviamente todos estos componentes de respuesta son mucho más especializados y con la capacidad de analizarlos del el equipo de especialistas de Kaspersky. Otra solución que nos puede ayudar, Awareness. Yo les hablaba que es fundamental hablar de temas de capacitación en temas de ciberseguridad a nuestros usuarios finales. Awareness es una herramienta perfecta, es agnóstica a las soluciones que ustedes tengan de protección. Se pueden capacitar, tiene un simulador de phishing, es una capacitación no invasiva, es por cápsulas de conocimiento, es simple, dinámica para que el usuario se capacite, ¿sí? En temas de ciberseguridad. También genera sus certificados, ustedes los pueden personalizar como quieran, asimismo también pueden personalizar los phishing, igual también tienen plantillas para que capaciten a sus usuarios. De todo esto que yo les estoy hablando, ustedes pueden generar pruebas de concepto, demostraciones, hablan con el equipo de Tincor y podemos generar sesiones más individuales para que podamos profundizar sobre este tipo de soluciones. Kaspersky tiene toda una capacidad de servicios profesionales, desde comprobar cómo está su solución actual de ciberseguridad, obviamente siendo Kaspersky, hacer assessment si tienen soluciones de terceros, tener servicios de implementación, servicios de respuesta a incidente. Los servicios de respuesta a incidentes son agnósticos a las soluciones que ustedes tengan. Obviamente se hace una evaluación y se estima un número de horas para poder mitigar y erradicar de manera correcta un incidente de ciberseguridad.